La Ciudad de México era un monstruo de concreto y ruido, una serpiente que nunca descansaba. Xóchitl se sentía diminuta entre las gigantescas estructuras que se alzaban sobre ella como colosos modernos. Cada esquina, cada edificio, era un recordatorio de que ahora formaba parte de un mundo que le era completamente ajeno. Había dejado su hogar, su pequeña aldea en las montañas, para seguir su sueño de ser artista en esta inmensa urbe. Sin embargo, algo en su interior le decía que algo se estaba perdiendo. Los sonidos de la ciudad golpeaban sus oídos como un torrente, los claxones de los coches, las voces apresuradas de las personas que caminaban por las aceras, los murmullos de las conversaciones que se cruzaban en el aire. Xóchitl se sentó en una banca en el zócalo, respirando profundamente el aire cargado de humo y contaminación. En su aldea, el aire era limpio, las aves cantaban por la mañana y la vida se movía con la calma de la naturaleza. Pero aquí, en la ciudad, todo parecía apresurado, como si la vida misma se estuviera viviendo a toda velocidad. ¿Qué hago aquí?, pensó mientras observaba el horizonte de la ciudad. El bullicio la abrumaba, pero también la fascinaba. Era como una pintura llena de colores brillantes, pero sin alma. Por un momento, deseó regresar a su aldea, pero sabía que no podía. Su arte, sus sueños, estaban aquí, en la ciudad. Esta era su oportunidad de brillar, de mostrar al mundo lo que ella podía crear. Xóchitl había crecido en un hogar donde las tradiciones eran sagradas. Su madre le enseñó a tejer los tapetes que adornaban las casas de su comunidad, su padre le habló siempre del respeto a la naturaleza y a los ancestros. Ella sentía una conexión profunda con su herencia, con las leyendas que los mayores contaban al caer la noche junto al fuego. Pero también sabía que el mundo estaba cambiando, y ella debía adaptarse si quería que su arte fuera reconocido. Xóchitl despertó temprano al día siguiente, antes de que el sol comenzara a asomar en el horizonte. La ciudad estaba en calma, como una bestia dormida esperando despertar al ritmo frenético de la rutina diaria. Se estiró en su cama, mirando el techo del pequeño departamento que había alquilado en el centro de la Ciudad de México. A pesar de estar rodeada de todo el bullicio urbano, algo en su corazón aún se sentía distante. La aldea, su familia, las montañas, todo eso parecía ahora muy lejano. Un nudo se le formó en el estómago, una sensación de incertidumbre que no lograba dejar atrás. Se levantó y se vistió con ropa cómoda. Decidió que, por ese día, dejaría de lado la ciudad y se dirigiría hacia la tierra que la vio nacer. Llamó a un taxi, y mientras el vehículo avanzaba por las calles congestionadas, Xóchitl miraba por la ventana, observando los edificios altos y las caras impacientes de los transeúntes. La vida aquí era como una corriente que no dejaba de moverse, pero ella sentía como si estuviera a la orilla, esperando que el tiempo decidiera si la arrastraba o la dejaba ir. El trayecto a la aldea tomó varias horas. A medida que se alejaba de la ciudad, la vibrante vida urbana se fue desvaneciendo, y los paisajes comenzaron a cambiar. Las altas construcciones dieron paso a las verdes montañas y a los campos que alguna vez corrieron libres en su niñez. La tranquilidad la envolvía, y el aire fresco comenzaba a llenar sus pulmones, algo que la ciudad nunca le había ofrecido. Finalmente, el taxi frenó frente a la pequeña casa de adobe donde había crecido. Al bajar, el aroma de la tierra mojada y las plantas la recibió con un abrazo cálido. La aldea parecía igual a como la recordaba, con las calles empedradas, las casas de colores suaves y las personas caminando lentamente, saludándose con una sonrisa amable. A lo lejos, las montañas se alzaban majestuosas, como si custodiaran el lugar durante siglos. Xóchitl caminó hasta la casa de sus padres. Al llegar, su madre salió al encuentro, con la misma sonrisa tranquila que siempre la había caracterizado. Sus ojos, llenos de sabiduría y de años de trabajo, brillaron al ver a su hija. «Xóchitl, hija mía, qué gusto verte. Pensé que ya no regresarías», dijo su madre mientras la abrazaba con fuerza. «¿Cómo te ha ido en la ciudad?» «Bien, mamá, pero es más difícil de lo que imaginaba», respondió Xóchitl, abrazándola con cariño. «Todo es tan diferente. A veces siento que ya no sé quién soy». La madre de Xóchitl la miró con ternura. «Lo sé, hija, pero la ciudad tiene mucho que ofrecerte. Aquí hemos vivido siempre con lo que nos dio la tierra, pero allá, hay cosas que aprender. No olvides lo que eres, lo que llevas dentro». Xóchitl la miró a los ojos. «Es difícil, mamá. En la ciudad todo parece moverse tan rápido, y la gente no parece tener tiempo para lo que nosotros consideramos importante. Me siento como si estuviera fuera de lugar». La madre sonrió levemente, con una expresión serena. «Todo en la vida tiene su tiempo, hija. La clave es recordar siempre de dónde vienes. Las raíces que te dieron fuerza en tu niñez nunca se van. A veces, el viento puede soplar fuerte, pero lo importante es que,
cuando sientas que ya no puedes más, regreses a tus raíces. Xóchitl asintió, agradecida por las palabras de su madre. La abrazó nuevamente y decidió dar un paseo por el campo para despejar su mente. Mientras caminaba por los senderos conocidos, sus pensamientos viajaban entre el pasado y el presente. La vida en la aldea era lenta y tranquila, pero también estaba marcada por la cercanía con la tierra. Cada rincón tenía su historia, cada árbol y cada piedra contaban relatos de los antepasados. A lo lejos, vio a don Emiliano, el anciano sabio del pueblo, sentado en una roca cerca de un arroyo. Don Emiliano había sido una figura clave en su vida, siempre enseñándole las leyendas del pueblo y los rituales antiguos. Aunque ya estaba mayor, su presencia seguía siendo firme, como una roca en medio del río. Xóchitl se acercó lentamente, sabiendo que, en su corazón, don Emiliano siempre sería el vínculo que la conectaba con lo más profundo de sus raíces. Don Emiliano, saludó Xóchitl con respeto, acercándose a él. El anciano la miró con una sonrisa cálida. Xóchitl, hija de las montañas, ¿qué te trae por aquí? La ciudad aún te guarda, ¿no es así? Sí, pero sentí que necesitaba regresar. No sé si estoy en el lugar correcto, don Emiliano. Siento que mi arte no tiene cabida en la ciudad, que lo que hago no es suficiente. Ellos quieren algo más moderno, más abstracto. ¿Qué debo hacer?, preguntó Xóchitl, mirando al anciano con los ojos llenos de dudas. Don Emiliano la observó con calma, sus ojos llenos de años de conocimiento. El arte es como el agua, Xóchitl. Puede tomar muchas formas, pero siempre busca su cauce. Tú tienes en tu corazón las historias de nuestros ancestros, y esas historias nunca desaparecerán. No importa lo que el mundo te diga. Si escuchas tu corazón, sabrás que el arte no es solo una imagen en un lienzo, ni una escultura en una galería. El arte es lo que eres, lo que llevas en tu alma. Xóchitl sintió una calma profunda en su interior, como si esas palabras tocaran algo profundo en ella, algo que no había entendido completamente hasta ese momento. ¿Y cómo hago para combinar todo eso con lo que la ciudad espera de mí?, preguntó, mirando el agua que corría lentamente junto a ellos. Don Emiliano sonrió, su rostro lleno de una sabiduría que solo los años y la experiencia podían otorgar. La respuesta no está en lo que los demás esperan, hija. La respuesta está en ti. El equilibrio entre el viejo y el nuevo siempre ha existido. No tienes que elegir entre uno o el otro. Puede ser la conexión entre ambos, entre lo ancestral y lo moderno. Pero debes encontrarlo tú misma. Xóchitl asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez desde que llegó a la ciudad, algo en ella comenzaba a hacer sentido. Las palabras de don Emiliano le daban una dirección, pero también la dejaban con una sensación de que aún había mucho por descubrir. Gracias, don Emiliano. Siempre sabes qué decir, dijo Xóchitl, con gratitud en su voz. Recuerda, hija mía, que la vida es un camino que se camina con los pies firmes en la tierra, pero también con los ojos puestos en el cielo. No olvides que la tradición está viva en ti. Haz que tu arte sea el puente entre el pasado y el futuro. Con esas palabras resonando en su mente, Xóchitl comenzó su camino de regreso a la ciudad. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender y mucho por decidir, pero al menos ahora entendía que su arte no necesitaba ser una batalla entre lo antiguo y lo moderno. Podía ser ambos al mismo tiempo. Y con esa certeza en el corazón, Xóchitl emprendió el viaje de vuelta, sabiendo que, aunque la ciudad la desbordara, siempre podría regresar a sus raíces cuando lo necesitara. Xóchitl no pudo evitar sentir que la ciudad la absorbía cada vez más, como una ola que la empujaba sin descanso. Durante los primeros días en la Ciudad de México, todo parecía novedad. La velocidad de la vida, el bullicio de las calles, las luces brillantes de la ciudad que nunca dormía. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que inicialmente la fascinó, ahora comenzaba a ahogarla. No había descanso, no había respiro. La prisa de todos por llegar a algún lugar, por ser algo, por destacar, la dejaba cada vez más confundida. Su primera exposición en la galería había sido un pequeño éxito. La gente admiró su trabajo, algunos la elogiaron por su habilidad para transmitir la cultura indígena de una manera moderna, pero las críticas seguían martillando en su mente. Muchos le decían que su estilo estaba demasiado marcado por lo tradicional, que aún no lograba desprenderse de las formas y símbolos ancestrales. Otros, sin embargo, la impulsaban a seguir explorando, a encontrar una forma más vanguardista, más abstracta, menos literal. La ciudad parecía exigirle algo que Xóchitl no sabía si podía darle. No era que no quisiera adaptarse, sino que sentía que perder su esencia en el proceso era demasiado alto el precio a pagar. El teléfono sonó y la sacó de sus pensamientos. Era Renata. Xóchitl, ¿cómo estás? Quiero que vengas al estudio, necesito mostrarte algo importante, dijo Renata,
su voz llena de energía. Xóchitl miró su reloj. Era tarde, pero no quería rechazar la invitación. Renata había sido su mentora en la escena artística contemporánea. La admiraba por su audacia, por su capacidad de ver el arte de una manera completamente diferente. Si alguien podía ayudarla a entender cómo equilibrar lo moderno y lo tradicional, era ella. Voy para allá, respondió Xóchitl, dejando el café en la mesa y apresurándose a salir del pequeño departamento. El estudio de Renata no estaba lejos, en uno de los barrios más cosmopolitas de la ciudad. El edificio tenía grandes ventanales que permitían que la luz natural invadiera el espacio, creando un ambiente cálido y acogedor. Las paredes estaban llenas de grandes lienzos de colores vibrantes, texturas y formas que desbordaban creatividad. Era un espacio que respiraba arte moderno, sin reservas, sin temores. Renata estaba de pie frente a una gran tela blanca, con pinceles en la mano, casi como si estuviera dictando órdenes a la pintura. Su rostro reflejaba concentración, pero al ver a Xóchitl, su expresión se suavizó. «Qué bueno que llegaste», dijo Renata, sonriendo. «Tengo algo que quiero que veas». Xóchitl se acercó con curiosidad, observando la pintura que Renata estaba trabajando. Era un caos de colores, figuras distorsionadas que parecían formar algo, pero al mismo tiempo se desmoronaban en el lienzo. «¿Qué es esto?», preguntó Xóchitl, sin saber muy bien cómo interpretarlo. «Es la nueva dirección de mi trabajo», respondió Renata, limpiándose las manos con un trapo. «Estoy explorando la idea de la descomposición de las formas, de cómo el caos puede ser algo hermoso. Lo que veo en este lienzo es el futuro del arte. Algo que no se limita a una sola forma o concepto. Es libertad». Xóchitl observó la pintura, sin saber cómo sentirse. Por un lado, entendía la pasión detrás de lo que Renata hacía, pero por otro, sentía que esa libertad no era más que una desconexión de la esencia misma del arte. «Es impresionante», dijo finalmente, «pero, no sé, ¿dónde está la historia detrás de todo esto? ¿Dónde están las raíces?». Renata la miró como si fuera un enigma. «Xóchitl, el arte ya no necesita raíces. Las raíces están en el pasado, y el arte no puede quedarse atado a eso. El arte tiene que ser una proyección del futuro. Tienes que liberar tu mente, soltar todo lo que conoces, si quieres llegar a lo nuevo». Xóchitl sintió un pequeño nudo en el estómago. «Pero, ¿qué pasa con lo que somos? ¿Lo que somos como mexicanos? Lo que nuestras comunidades nos han enseñado, las leyendas, las tradiciones, eso no tiene valor». Renata suspiró y dejó el pincel sobre la mesa. «Xóchitl, entiendo que tu corazón está en eso, pero este es el problema con lo tradicional. El arte no puede estar atado a una nostalgia. El mundo está cambiando, y si te quedas con lo viejo, te quedas atrás. ¿Te has visto? Tienes mucho potencial, pero sigues atrapada en ese pasado. Libérate». Las palabras de Renata calaron profundo en Xóchitl, pero no de la manera que Renata esperaba. En lugar de sentirse inspirada, Xóchitl sintió una gran incomodidad. ¿Qué pasaba si perder su conexión con el pasado significaba perder parte de su alma? Si el arte era solo una búsqueda de lo nuevo, entonces ¿qué quedaba de todo lo que había aprendido, de todo lo que había sido? «Entiendo lo que dices», dijo Xóchitl, tratando de mantener la calma. «Pero no sé si puedo hacer eso. No sé si puedo olvidarme de lo que soy». Renata, viéndola pensativa, se acercó y le puso una mano en el hombro. «No te estoy diciendo que olvides quién eres, Xóchitl. Te estoy diciendo que dejes que eso se transforme. El arte, como la vida, es un proceso de evolución constante. No podemos quedarnos estancados en lo que fuimos. Necesitamos encontrar nuevas formas de expresarnos». Xóchitl asintió, aunque su mente seguía nublada por la confusión. «Lo pensaré», dijo, con voz suave. «Gracias, Renata». Al salir del estudio, la ciudad le pareció aún más abrumadora que antes. Las luces brillaban intensamente, pero no lograban iluminar su camino. Xóchitl caminaba lentamente, cada paso más pesado que el anterior. ¿Qué debía hacer? ¿Debía seguir el consejo de Renata y liberarse de todo lo que conocía? ¿O debía mantenerse firme en lo que sentía que era su verdadera esencia? En su mente, se desataba una tormenta de pensamientos. Por un lado, quería seguir avanzando, quería ser parte de ese mundo moderno que le ofrecía tantas oportunidades. Pero, por otro, no podía dejar de escuchar las palabras de don Emiliano, quien siempre le había enseñado que el arte debía ser un reflejo de su historia, de su cultura, de sus ancestros. Xóchitl decidió que necesitaba un descanso. Quería ir al parque, sentarse junto a un árbol y sentir que aún podía respirar. Necesitaba encontrar algo de paz en medio del caos. En el parque, bajo la sombra de un gran árbol, Xóchitl cerró los ojos y respiró profundamente.
El viento movía las hojas suavemente, y por un momento, la ciudad desapareció. Solo quedaba ella, el árbol y el susurro de la naturaleza. Recordó los días de su infancia, cuando se sentaba en este mismo parque y escuchaba las historias de su abuela, las leyendas que se contaban junto al fuego. Abrió los ojos lentamente y miró el horizonte. La ciudad seguía allí, pero ella ya no estaba tan segura de lo que quería. Sabía que su arte debía ser algo más que una lucha entre lo tradicional y lo moderno. Tenía que encontrar su propio camino, un camino que respetara sus raíces, pero que también aceptara el cambio. Pero ¿cómo lograrlo? Aún no lo sabía. Mientras la tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Xóchitl sintió que el desafío apenas comenzaba. El sol de la tarde comenzaba a inclinarse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Xóchitl se encontraba en su pequeño estudio, con las manos manchadas de pintura y la mente sumida en la confusión. Las palabras de Renata seguían resonando en su cabeza, y el desafío de encontrar un camino propio la agobiaba cada vez más. Había pasado horas frente al lienzo, pero no lograba avanzar. Algo dentro de ella sentía que su arte no estaba completo, que algo faltaba, pero no sabía qué. Justo en ese momento, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Renata: Xóchitl, la exposición está cerca. Ya casi es hora de mostrarle al mundo tu trabajo. Estoy segura de que lo lograrás. Vamos a hacer algo grande. Un escalofrío recorrió su espalda. La exposición era el próximo viernes, y Xóchitl todavía no tenía claro qué iba a mostrar. Después de un largo suspiro, Xóchitl dejó el teléfono sobre la mesa y se levantó. Se asomó por la ventana de su estudio, mirando la ciudad que nunca dejaba de moverse. La ansiedad comenzó a apoderarse de ella, y al mismo tiempo, la emoción de estar tan cerca de algo tan grande. Estaba en la ciudad para lograrlo, para ser reconocida como artista. ¿Pero a qué costo?, se preguntó. ¿Debía dejar atrás sus raíces para ser aceptada? ¿O podía encontrar un equilibrio entre lo moderno y lo ancestral? Decidió que necesitaba hablar con Andrés. Siempre había sido su amigo más cercano, alguien que la conocía desde antes de que todo esto comenzara, cuando aún soñaba con pintar sin presiones, sin expectativas ajenas. Lo llamó y le pidió que se encontraran en su restaurante esa misma noche. Cuando Xóchitl llegó, Andrés la recibió con una cálida sonrisa. Su restaurante, un lugar con una decoración minimalista pero acogedora, estaba lleno de gente que disfrutaba de los innovadores platillos que él preparaba, pero su rostro se iluminó al ver a su amiga. ¿Cómo estás, Xóchitl? ¿Cómo va todo con la exposición?, preguntó Andrés, mientras la guiaba hacia una mesa en el rincón, lejos del bullicio de los comensales. Estoy perdida, respondió Xóchitl, con un suspiro profundo. La exposición está a la vuelta de la esquina, y no sé qué mostrar. Me siento atrapada entre dos mundos, Andrés. Renata quiere que haga algo completamente moderno, algo abstracto, pero no sé si puedo perderme en eso. Andrés la miró atentamente, con esa calma que siempre lo caracterizaba. ¿Qué pasa si te digo que no tienes que perderte en eso? ¿Qué pasa si encuentras una manera de fusionar lo que te ha formado con lo que el mundo moderno está pidiendo? Eso es lo que intento hacer, dijo Xóchitl, con frustración en la voz. Pero todo lo que hago parece quedarse en medio. No sé si estoy creando algo auténtico o solo imitando lo que ya existe. Andrés se reclinó en su silla y, con una sonrisa tranquila, le dijo: el arte nunca es solo una imitación, Xóchitl. Es una extensión de ti misma. Si te estás preocupando tanto por lo que los demás esperan, te estás olvidando de lo que realmente tienes para ofrecer. Tienes una historia que el mundo necesita escuchar. Quizás no se trata solo de lo tradicional o lo moderno, sino de cómo contar tu historia de la manera más honesta. Xóchitl lo miró en silencio, sintiendo que las palabras de Andrés calaban hondo en su corazón. Quizás tengas razón, dijo en voz baja. Quizás solo necesito ser honesta conmigo misma. Andrés asintió. Exactamente. Hazlo por ti, no por los demás. Y, sobre todo, no pierdas de vista lo que eres. El arte es un reflejo de tu vida, de tu cultura, de tus raíces. Si logras mostrar eso, no importa si es moderno o tradicional. Lo importante es que sea tuyo. La conversación la dejó pensativa mientras Andrés se levantaba para atender a unos clientes. Xóchitl se quedó en la mesa, mirando su taza de café con la mente agitada. Había algo en las palabras de su amigo que la tranquilizaba, algo que la conectaba con una verdad más profunda. Quizás la clave no estaba en luchar entre lo moderno y lo tradicional, sino en aprender a integrar ambas cosas sin perderse a sí misma. Esa noche, después de despedirse de Andrés, Xóchitl caminó sola de regreso a su departamento. La ciudad ya estaba iluminada por las luces de los edificios y el tráfico frenético. Sin embargo,
Algo había cambiado en su interior. La ansiedad que la había acompañado durante días se había disipado, reemplazada por una sensación de determinación. Sabía que lo que estaba buscando no era la aceptación de los demás, sino la aceptación de sí misma. Al llegar a su departamento, decidió que esa noche no dormiría hasta encontrar la pieza que iba a presentar en la exposición. Se sentó frente al lienzo en blanco y comenzó a pintar. No sabía exactamente qué haría, pero algo en su interior le decía que debía empezar por lo que sentía. Así, sin reglas, sin presiones, empezó a mezclar los colores y las formas. Colocó en la tela las imágenes que había visto en su aldea, los montes, el cielo nocturno, las figuras de los antiguos dioses que su abuela le había descrito en los cuentos junto al fuego. Pero también introdujo elementos más modernos, trazos y técnicas que había aprendido la ciudad, como el uso de sombras, la abstracción de ciertas formas. Horas pasaron sin que Xóchitl se diera cuenta. Cuando finalmente se detuvo, observó su obra con asombro. Frente a ella, había un lienzo lleno de vida, una mezcla armónica de lo que era y lo que quería ser. No era solo un recuerdo de su hogar, ni solo una interpretación moderna del arte. Era un reflejo de su viaje, de su transición de lo ancestral a lo contemporáneo. En ese momento, Xóchitl supo que había encontrado su camino. No necesitaba elegir entre el pasado y el futuro. Podía vivir en ambos, y su arte sería la prueba de ello. Con una sonrisa en el rostro, Xóchitl decidió que esa sería la pieza con la que se presentaría en la exposición. Ya no importaba si los demás entendían su trabajo o no. Lo único que importaba era que ella estaba lista para compartir su historia con el mundo, tal como era. El viernes, cuando la exposición llegara, mostraría con orgullo lo que había creado, un puente entre dos mundos que, al final, no eran tan diferentes después de todo. La ciudad parecía ahora menos intimidante. Xóchitl había comenzado a entender que, aunque el camino hacia el éxito era incierto y desafiante, su arte tenía un propósito claro, ser un reflejo auténtico de ella misma. Y con eso, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El sol se levantó en la ciudad, pero Xóchitl no logró descansar bien. La noche anterior había sido una de esas en las que el sueño se escapa por más que lo busques, en las que la mente sigue despierta y las dudas se convierten en una compañía constante. Estaba emocionada, sí, por haber terminado la obra que finalmente representaba lo que quería expresar, pero también había algo dentro de ella que no la dejaba tranquila. A medida que la exposición se acercaba, el miedo a ser juzgada por su arte, por su estilo, se apoderaba de ella. ¿Qué pasa si no les gusta?, pensaba mientras miraba su reflejo en el espejo del baño. ¿Y si la gente no entiende lo que quiero decir? Si piensan que lo que hago no es suficientemente moderno o demasiado antiguo. Xóchitl sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar esos pensamientos. No podía permitir que las dudas dominaran su mente. Recordó las palabras de Andrés: hazlo por ti, no por los demás. Lo importante es que sea tuyo. Pero, ¿qué pasaba si lo que era suyo no encajaba en el molde que la ciudad le imponía? Tomó su mochila y salió de su departamento. El aire fresco de la mañana la recibió con suavidad, pero la ciudad seguía siendo el monstruo que nunca dejaba de moverse. Las calles estaban llenas de gente que corría de un lado a otro, cada uno persiguiendo su propia agenda. Xóchitl se sintió pequeña en medio de todo ese caos, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación se encendió en su interior. Había llegado hasta aquí, hasta este punto de su vida, por una razón. No podía retroceder ahora. Se dirigió al estudio de Renata. En el camino, su mente seguía llena de incertidumbres. ¿Realmente estaba lista para enfrentarse a la crítica del mundo del arte? Durante tanto tiempo había trabajado en su pintura, pero aún se sentía insegura. La imagen que había creado representaba sus raíces, su vida en la aldea, la conexión con su familia y su cultura. Pero también reflejaba sus aprendizajes, su crecimiento, las nuevas formas de expresión que había descubierto en la ciudad. Sin embargo, temía que esa mezcla de lo antiguo y lo moderno fuera vista como algo incoherente, algo que no pertenecía a ninguno de los dos mundos. Al llegar al estudio de Renata, Xóchitl respiró profundamente antes de entrar. Sabía que Renata era una persona de opiniones directas y a veces crudas, y no estaba segura de cómo recibiría su obra. A pesar de la cercanía que había entre ellas, Xóchitl sentía una especie de barrera, como si lo que había hecho no fuera lo suficientemente vanguardista para encajar en el círculo de Renata. Cuando entró al estudio, Renata estaba trabajando en un lienzo grande, completamente concentrada. La pintura que estaba creando era un caos de formas geométricas, trazos fuertes y colores vibrantes. Era exactamente el tipo de arte que Renata promovía, moderno, abstracto, libre de cualquier tipo de restricción. Al ver a Xóchitl, Renata levantó la vista y sonrió. «Xóchitl, qué gusto verte. ¿Cómo va todo? ¿Has terminado la pieza para la exposición?»,
Preguntó con entusiasmo, mientras se acercaba a ella. Sí, la terminé anoche, respondió Xóchitl, un poco nerviosa. Quería mostrarte lo que hice, ver qué piensas. Renata la miró con atención y, sin perder su sonrisa, asintió. Claro, vamos a verla. Estoy ansiosa. Xóchitl sintió una ligera presión en el pecho mientras sacaba su pintura del bolso. Era grande, tanto en tamaño como en significado para ella. Se la entregó a Renata, que la miró en silencio por un momento, como si estuviera analizando cada detalle. Xóchitl contuvo la respiración, esperando una reacción. Es interesante, dijo finalmente Renata, con una expresión pensativa. Lo tradicional está ahí, pero siento que te has quedado en una zona intermedia. No veo lo suficientemente fuerte el concepto moderno. ¿Por qué no arriesgas más? Este tipo de trabajo está bien, pero necesitas un poco más de libertad. El arte no debe tener miedo, no debe tener limitaciones. Las palabras de Renata cayeron sobre Xóchitl como un balde de agua fría. La crítica de Renata, aunque pensada, la hizo dudar aún más de su decisión. ¿Era realmente esto lo que la ciudad quería ver? ¿Lo que el mundo del arte esperaba de ella? ¿Se estaba conformando con algo demasiado seguro, demasiado controlado? Lo entiendo, dijo Xóchitl, tratando de esconder su inseguridad. Tal vez todavía no he aprendido a liberar completamente mi arte. Tal vez necesito más audacia. Renata la observó, y por un momento, su expresión se suavizó. No se trata solo de audacia, Xóchitl. Se trata de dejar que tu arte hable por sí mismo. No lo pongas en una caja, no lo limites solo porque piensas que debe encajar en lo que la gente espera. A veces, el arte más poderoso es el que no sigue reglas. Xóchitl asintió lentamente, aunque en su interior sentía que las palabras de Renata no lograban calmar sus dudas. Era difícil dejar de lado todo lo que había aprendido en la aldea, todas las historias que le habían contado desde niña. Había sido criada para ver el arte como algo profundo, algo que conectaba a las personas con su historia, con su cultura, con su esencia. Pero ahora, en este mundo de vanguardias y rupturas, todo eso parecía demasiado simple. Lo intentaré, dijo finalmente Xóchitl, aunque sus palabras no sonaban tan seguras como quería. Gracias, Renata. A medida que salía del estudio, el aire frío la golpeó nuevamente, pero esta vez no pudo evitar sentirse aún más perdida. Las palabras de Renata seguían retumbando en su mente. ¿Qué significaba realmente ser fiel a su arte? ¿Debía liberarse por completo de las restricciones del pasado y abrazar lo nuevo, lo moderno, lo radical? ¿O, por el contrario, debía seguir escuchando la voz de sus raíces, de los ancestros que le hablaban a través de cada pincelada? Por dentro, Xóchitl se debatía entre estos dos mundos. Por un lado, el arte moderno la deslumbraba, la hacía sentir que podía romper barreras, que podía crear algo revolucionario. Pero, por otro, las historias de su abuela, las leyendas que escuchaba cuando era niña, la mantenían anclada en algo más profundo, algo que no quería perder. Al llegar a su departamento, Xóchitl se sentó frente a su lienzo nuevamente. La pintura, ahora cubierta por una capa de duda, parecía desafiarla. La obra que había creado, que había sentido tan propia, ahora le parecía casi insuficiente, como si no estuviera a la altura de las expectativas de la ciudad, de la crítica, de lo que ella misma creía que debía ser. Pero, entonces, recordó algo que don Emiliano le había dicho: el arte es como la tierra, hija mía. No importa cuántos vientos lleguen, siempre regresará a sus raíces. Quizás no tenía que elegir entre el arte moderno y el tradicional. Tal vez podía encontrar una manera de integrar ambas cosas, de usar lo nuevo para profundizar lo viejo, de usar lo viejo para darle fuerza a lo nuevo. Xóchitl miró su pintura una vez más, y algo dentro de ella comenzó a calmarse. No iba a dejar que la ciudad la cambiara por completo. Iba a seguir su propio camino, incluso si no sabía exactamente cómo sería. Después de todo, el arte era suyo, y solo ella podía decidir qué significaba. Decidida, tomó su pincel y comenzó a trabajar nuevamente en su obra. Esta vez, sin miedo, sin dudas, sin pensar demasiado en las expectativas ajenas. Solo ella, su lienzo y su historia. Y, por fin, algo en su corazón se sintió en paz. El día de la exposición finalmente llegó, y Xóchitl se despertó con una sensación de nerviosismo que no había sentido en mucho tiempo. Había pasado semanas, incluso meses, cuestionando su obra, probando nuevas ideas, volviendo a pintar, desechando lo que había creado y volviendo a intentarlo. Pero finalmente, al estar frente al lienzo de su última obra, sintió que, aunque no era perfecta, había logrado algo genuino, algo que era verdaderamente suyo. Al llegar a la galería, Xóchitl se sintió invadida por una mezcla de emoción y ansiedad.
El espacio estaba lleno de gente, artistas, críticos de arte, jóvenes que, como ella, buscaban hacerse un nombre en la escena artística de la ciudad. El ambiente estaba cargado de expectativas, pero también de un aire de competencia constante. Se había acostumbrado a este tipo de eventos, a la tensión palpable entre aquellos que querían ser reconocidos por su trabajo, pero hoy, algo en su interior le decía que esta vez no se trataba solo de ella. Renata la saludó con un abrazo efusivo cuando entró. «Xóchitl, ¿lista para que el mundo vea lo que has creado?», preguntó con su sonrisa característica, esa sonrisa llena de confianza que siempre tenía en los momentos de mayor presión. «Estoy lista», respondió Xóchitl, aunque sabía que las palabras no reflejaban completamente lo que sentía. Estaba lista en cierto sentido, sí, pero al mismo tiempo, una parte de ella aún temía ser juzgada. Temía que su obra no fuera entendida, que su mezcla de lo tradicional con lo moderno fuera vista como una incoherencia. Pero no podía dejar que el miedo controlara sus decisiones. Estaba lista, porque ya no podía dar marcha atrás. Renata la guió hacia su obra, la cual estaba ubicada en un rincón de la galería. Xóchitl respiró profundamente mientras se acercaba al lienzo, sabiendo que este sería el momento en que vería la reacción de los demás. Sabía que algunos lo encontrarían bello, otros quizás lo criticarían, pero lo importante era que ella había puesto su alma en esa pintura. Cada trazo, cada color, cada forma, representaba algo profundo de su ser, de su herencia, de su viaje personal. Mientras miraba la obra colgada en la pared, Xóchitl pensó en las horas que había pasado creando, en los días de incertidumbre, en los momentos de duda, en las críticas de Renata, pero también en las palabras de don Emiliano, quien siempre le había recordado que el arte debía ser una conexión entre el presente y el pasado, entre la tierra y el alma. El murmullo de la gente a su alrededor se hizo más fuerte mientras los visitantes observaban su pintura. Algunos se acercaban, otros se quedaban lejos, observando de forma más distante. Xóchitl comenzó a sentir la presión del momento. Las voces llenaban la sala, pero no las escuchaba con claridad. Estaba demasiado concentrada en su obra, preguntándose qué pensaban los demás de lo que había creado. «Es una pieza interesante», escuchó una voz masculina detrás de ella. Xóchitl se giró y vio a un crítico de arte conocido, alguien con una reputación importante en la ciudad. La mirada que él tenía al observar su pintura no era completamente negativa, pero tampoco estaba llena de admiración. «Gracias», dijo Xóchitl, tratando de sonar segura, aunque su voz temblaba ligeramente. «Es una mezcla entre lo que aprendí de mi pueblo y lo que he descubierto aquí en la ciudad». El crítico asintió lentamente, mientras analizaba la pintura con una expresión pensativa. «Es curioso», dijo finalmente, sin mucho entusiasmo. «Hay algo en la fusión de los colores y las formas que funciona, pero también siento que falta algo, como si estuviera dividida entre dos mundos, pero no completamente en ninguno de ellos». Xóchitl tragó saliva. No sabía si esa crítica era buena o mala, pero no quería dejar que las palabras de ese hombre la desanimaran. Después de todo, él no conocía su historia, ni lo que significaba esa obra para ella. Ella había puesto más de sí misma en esa pintura de lo que él jamás entendería. Justo cuando se sintió a punto de caer en la desesperación por la crítica, una voz familiar la interrumpió. «Xóchitl, hija, ¿cómo estás?», dijo una voz suave y sabia. Xóchitl giró la cabeza y vio a don Emiliano, quien había llegado al evento, como siempre, con su andar pausado y su mirada tranquila. El anciano le dedicó una sonrisa llena de comprensión y cariño, como si todo el peso del mundo no pudiera hacerle daño. «Don Emiliano», dijo Xóchitl, aliviada de verlo. «¿Qué piensas de mi obra?». Don Emiliano observó la pintura con atención, como si estuviera buscando algo más allá de la superficie. «Tu arte, Xóchitl, habla de quién eres. No se trata de complacer a los demás, sino de ser fiel a lo que llevas dentro. La obra tiene una energía que conecta, aunque algunos no puedan ver todo lo que hay detrás. Tú has logrado algo muy importante». Xóchitl lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿De verdad lo crees?». «Lo creo», respondió don Emiliano con firmeza. «Recuerda siempre lo que te dije, el arte es un puente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que fuimos y lo que seremos. No importa que algunos no entiendan todavía. Lo importante es que tú entiendes lo que has querido decir». Xóchitl sintió que una calma profunda la invadía. Don Emiliano tenía razón. No podía dejar que las críticas de los demás la definieran. Lo que importaba era que ella había creado algo que era parte de su historia, de su vida, de su ser. Esa obra no era solo una pintura, era su legado, un testimonio de su viaje, de su conexión con el pasado y con el futuro. A medida que las horas pasaban, más gente se acercaba a la obra de Xóchitl. Algunos se detenían por más tiempo, otros solo le echaban un vistazo rápido, pero algo en el ambiente comenzaba a cambiar.
Su obra empezó a llamar la atención de aquellos que, al principio, solo la habían considerado una más en medio de tantas otras. Algunos se acercaban y comenzaban a hablar sobre lo que veían, algunos mencionaban la conexión entre las formas modernas y los símbolos tradicionales, y eso hizo que Xóchitl se sintiera más segura. Su obra estaba siendo vista, estaba siendo apreciada, tal vez no por todos, pero sí por aquellos que sabían mirar más allá de lo obvio. En un momento dado, Xóchitl se encontró con Renata, quien la miraba con una sonrisa en el rostro. «Lo hiciste, Xóchitl», dijo. «Tu obra está recibiendo más atención de la que esperaba. No es solo una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Es algo único, algo que refleja tu alma». Xóchitl la miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. «Gracias, Renata. Pero más allá de todo esto, estoy contenta porque finalmente lo hice por mí misma. No me importa si todos entienden lo que quise decir, lo que importa es que yo lo entendí». Renata asintió, sin decir nada más, pero su mirada era todo un reconocimiento. Xóchitl se sintió más fuerte que nunca, porque sabía que el verdadero valor de su arte no residía en las opiniones ajenas, sino en lo que significaba para ella. Y con esa certeza en el corazón, supo que su camino apenas comenzaba. Esa noche, al final de la exposición, mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, Xóchitl entendió que había encontrado su lugar en el mundo del arte, un lugar donde las raíces y los sueños se unían para crear algo verdaderamente único. La madrugada del día siguiente a la exposición, Xóchitl se despertó con una sensación de incomodidad que no había sentido en mucho tiempo. A pesar del éxito parcial de la noche anterior, un peso pesado se había instalado en su pecho. Algo estaba cambiando, pero no sabía cómo darle forma. Mientras se sentaba en la ventana de su departamento, observaba las luces de la ciudad que aún brillaban, como una extensión infinita de deseos, de expectativas. Pero su mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Había algo que la inquietaba profundamente. Aunque la exposición había sido un éxito en ciertos aspectos, no podía dejar de pensar en la crítica que le había hecho el crítico de arte. Aquel comentario sobre su obra dividida entre dos mundos no dejaba de retumbar en su mente. Y en parte, Xóchitl sabía que había algo de verdad en sus palabras. ¿Realmente había logrado integrar lo moderno y lo tradicional, o había caído en la trampa de un compromiso superficial? El problema no era solo la crítica, sino cómo se sentía consigo misma al respecto. Había comenzado este viaje con una convicción clara: su arte debía ser un reflejo de su vida, de su herencia y de su proceso como persona en un mundo que constantemente cambiaba. Pero ahora, después de la exposición, comenzaba a preguntarse si estaba suficientemente preparada para enfrentar la realidad de un mercado que no perdonaba las medias tintas, que no comprendía las complejidades de la identidad que ella trataba de transmitir. El teléfono vibró en la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Renata: «Xóchitl, tenemos que hablar. Te espero en el estudio hoy a las 3. Hay algo que quiero discutir contigo». Xóchitl sintió un nudo en el estómago. Algo en el tono de Renata le decía que la conversación no sería sencilla. Había sido su amiga y mentora, pero las tensiones entre ellas comenzaban a aumentar. Después de la exposición, Xóchitl había sentido que Renata había sido más crítica de lo que normalmente era, y esa crítica había dejado una marca. Se levantó lentamente, se preparó para salir, y mientras caminaba por las calles de la ciudad, el aire fresco parecía contrastar con la ansiedad que la invadía. Pensó en la cantidad de veces que había dudado de sí misma durante los últimos días. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto al intentar equilibrar las tradiciones de su gente con las exigencias del arte moderno? ¿Y si todo eso la estaba alejando de lo que realmente quería? Llegó al estudio de Renata y entró con pasos vacilantes. La galería ya estaba vacía, y el lugar tenía una calma inusual. Renata estaba de pie frente a un lienzo, trabajando en algo nuevo. Cuando Xóchitl la vio, notó que Renata estaba más seria de lo usual, como si algo estuviera pesando sobre ella. «¿Cómo estás?», preguntó Renata, sin volverse. «Ya vi lo que hiciste en la exposición. Está claro que tienes talento, pero también veo algo más, algo que debemos hablar». Xóchitl se acercó lentamente, su mente llena de preguntas, pero sin saber por dónde empezar. «¿Qué pasa, Renata?». Renata finalmente se giró, observando a Xóchitl con una intensidad que no había mostrado antes. «Lo que quiero decir es que admiro tu trabajo, pero estoy empezando a preguntarme si estás realmente lista para enfrentar lo que el mundo del arte moderno exige. Lo que hiciste, esa mezcla de lo moderno y lo tradicional, tiene algo, pero está incompleta. ¿Sabes lo que quiero decir?». Xóchitl se sintió incomodada, pero no podía dejar que sus inseguridades la controlaran. Sabía que Renata la estaba empujando, pero no sabía hasta qué punto. «Creo que sí entiendo, pero no sé si estoy lista para dejar ir todo lo que he aprendido».
Mi arte viene de un lugar profundo, Renata. No se trata solo de vender algo que encaje en el mercado. Se trata de ser fiel a mi historia, a mi gente. Renata la miró con una mezcla de frustración y sinceridad. Lo entiendo, Xóchitl. Lo que pasa es que, el arte no puede ser solo una nostalgia del pasado. Si te quedas atada a las historias de tus abuelos, a las leyendas que escuchaste cuando eras niña, nunca llegarás a ser la artista que podría ser. Lo que haces es demasiado cómodo, demasiado seguro. Tienes que desafiarte más. Xóchitl sintió como las palabras de Renata la golpeaban como una ola fría. No entiendo lo que estás diciendo. Estás pidiéndome que deje de ser quien soy, que deje de contar la historia de mi gente solo para ser aceptada en un círculo que no entiende lo que quiero expresar. Renata suspiró, dando un paso hacia ella. No, Xóchitl, no quiero que dejes de ser quien eres. Quiero que evoluciones. Quiero que encuentres la forma de llevar esa historia, esa tradición, al futuro. Estás jugando con dos mundos, pero no lo estás haciendo de manera auténtica. No eres solo una artista del pasado ni una artista del presente. Tienes que ser una artista del futuro. Una que no tenga miedo de romper las reglas. Xóchitl sintió como el conflicto interno que había estado acumulando comenzaba a estallar. No sé si quiero ser esa clase de artista, Renata. Mi arte está conectado con mi historia, con mi familia, con mi comunidad. Si olvido eso, ¿qué me queda? ¿Qué sentido tiene mi arte si no soy fiel a mi raíz? Renata la observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Lo que te estoy diciendo, Xóchitl, es que el arte no debe quedarse estático. Debe evolucionar. Si no lo haces, te quedarás atrapada en el pasado, y el mundo te pasará por encima. Mi trabajo es testigo de esa evolución, de esa ruptura con lo tradicional para encontrar algo nuevo. Pero veo en ti la resistencia, y no te culpo por ello. Todos tenemos miedo a lo nuevo. Xóchitl cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Quería gritar, quería responder con toda la rabia que sentía, pero sabía que Renata tenía razón en cierto punto. Quizá ella misma estaba luchando por encontrar ese equilibrio. Pero ¿era posible seguir siendo fiel a sus raíces, y al mismo tiempo, romper con las tradiciones que la habían formado? ¿Cómo podía hacer que su arte fuera verdaderamente moderno sin perderse a sí misma? Voy a pensar en lo que me dijiste, dijo finalmente Xóchitl, con la voz más calmada, pero llena de incertidumbre. No sé si tengo todas las respuestas ahora. Renata la miró con una mezcla de comprensión y desafío. No las necesitas ahora. Pero en algún momento, tendrás que tomar una decisión. Porque, como te dije, el arte no espera. Xóchitl asintió lentamente, sintiendo que su conversación con Renata había sido un punto de quiebre. A pesar de la tensión, algo en ella comenzó a despejarse. Sabía que el viaje que había comenzado no era solo una cuestión de técnica o de estilo. Era una cuestión de identidad, de entender quién era y qué quería ser en el mundo del arte. Y no tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que el verdadero reto era reconciliar esos dos mundos sin perderse en el camino. Mientras salía del estudio, las calles de la ciudad ya comenzaban a llenarse de vida. El ruido y la velocidad de la ciudad la rodeaban, pero Xóchitl ya no lo sentía de la misma manera. Lo que estaba en juego no era solo la aceptación del mercado del arte. Lo que estaba en juego era su autenticidad, su voz, y su capacidad de evolucionar sin perderse. El camino no sería fácil, pero ahora sabía que era un artista, con todo lo que eso implicaba. Y estaba lista para enfrentarse al futuro. El viento soplaba suavemente mientras Xóchitl caminaba por las calles de la Ciudad de México, esta vez con un paso firme, sin la inseguridad que había sentido semanas atrás. Ya no era la misma persona que había llegado a la ciudad meses atrás, llena de dudas, de miedos y de indecisiones. Había aprendido, a lo largo de su viaje, que no podía seguir viviendo entre dos mundos sin saber quién era. Había llegado a entender que el arte no era solo una mezcla de lo moderno y lo tradicional, sino un reflejo de su alma, un espejo de todo lo que había vivido, de todo lo que había aprendido. Su arte, al fin, era un acto de valentía y de autenticidad. El día había llegado, el día que marcaría su futuro como artista. La galería estaba llena de gente, más que nunca, porque todos esperaban ver qué nueva propuesta traía Xóchitl después de sus últimos meses de silencio, después de todas las preguntas que se había hecho a sí misma. En los días previos a la exposición, había trabajado sin descanso, con el corazón y la mente centrados en lo que quería transmitir, una obra que conectara el pasado y el futuro, lo antiguo y lo nuevo, de manera auténtica y sin miedo. Cuando entró al espacio de la galería, la luz de las lámparas iluminaba las paredes blancas, resaltando los colores vibrantes de su obra. La gente ya estaba reunida alrededor de su pintura,
la misma pintura que había terminado con el alma llena de incertidumbres y sueños. Pero ahora, cuando la miraba, sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. Había encontrado finalmente su voz, su estilo único, sin preocuparse por lo que los demás pensaran, solo por lo que sentía. Renata apareció de repente a su lado, observando la obra con una sonrisa. «Te lo dije, Xóchitl. Sabía que lo lograrías». Xóchitl sonrió, un poco nerviosa, pero también llena de gratitud. «Gracias, Renata. Este proceso no ha sido fácil, pero creo que ahora entiendo lo que me decías». «Y lo has hecho bien», respondió Renata, su tono serio pero sincero. «Lo que has creado aquí es algo que habla por sí mismo. Has logrado integrar lo que querías, sin perderte en lo que otros esperaban de ti». Xóchitl observó a la gente alrededor de su pintura. Algunos se detenían, otros murmuraban entre sí, pero lo que más le importaba era la sensación que le invadía, la certeza de que había hecho lo correcto. Sin darles demasiada importancia a los murmullos, miró a su alrededor. Todo estaba en su lugar, y al mismo tiempo, nada lo estaba. Las expectativas, los temores, las dudas, parecían haberse desvanecido. Lo único que quedaba era la obra. Fue entonces cuando vio a don Emiliano, parado en la esquina de la sala, observando con una calma que solo él podía transmitir. Caminó hacia él, y él la miró con sus ojos llenos de sabiduría. «Lo has logrado, Xóchitl», dijo don Emiliano con una sonrisa tranquila. «Tu obra habla de lo que eres, de tu viaje, de todo lo que has vivido y aprendido. No es solo una pintura, es un legado». «¿Un legado?», repitió Xóchitl, sorprendida. «¿Crees que esto es un legado?». «Sí», respondió don Emiliano. «El arte no solo cuenta historias del pasado, también crea nuevas historias. Y tú has creado una historia que los demás no solo verán hoy, sino que recordarán. Has creado un puente entre generaciones, entre lo viejo y lo nuevo. Ese es tu legado». Xóchitl se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. Las palabras de don Emiliano no solo eran una confirmación de su trabajo, sino también una revelación. Quizás no lo había visto así antes, pero ahora comprendía que lo que estaba haciendo no solo era para ella. Era un regalo para todos los que, como ella, querían encontrar una manera de ser fieles a sus raíces sin renunciar a su identidad en un mundo que constantemente estaba cambiando. «Gracias, don Emiliano», dijo Xóchitl con la voz quebrada por la emoción. «Nunca habría llegado hasta aquí sin todo lo que me enseñaste. Gracias por mostrarme que las raíces no se pierden, que el arte puede ser un puente entre generaciones». Don Emiliano la miró con cariño y le dio una palmada en el hombro. «Tú lo encontraste, Xóchitl. Ahora camina por tu propio camino, sin miedo. Ya no tienes que dudar más». Con esas palabras, Xóchitl sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había llegado al final de un viaje, pero también al comienzo de uno nuevo. Y sabía que el futuro era incierto, que todavía habría momentos de duda, pero ahora entendía que su arte ya no era solo una forma de expresión. Era una herramienta para conectar, para compartir, para dejar una huella. A lo largo de la noche, más personas se acercaron a su pintura, muchos de ellos con comentarios positivos, admirando cómo había logrado unir los elementos tradicionales con la vanguardia de una manera tan única. Otros le hicieron preguntas sobre su proceso creativo, sobre lo que la inspiraba, y Xóchitl compartió con ellos las historias de su abuela, las leyendas que había escuchado al caer la noche junto al fuego, las enseñanzas de su pueblo. Sin embargo, no fue solo la respuesta del público lo que la llenó de satisfacción. Fue la sensación interna de que finalmente había encontrado su propio camino. Sabía que no era perfecta, que su obra aún podría evolucionar y cambiar, pero también sabía que ya no tenía que conformarse. Podía seguir explorando, seguir creando, pero siempre desde un lugar de autenticidad. Cuando la noche llegó a su fin, Xóchitl miró la galería una última vez. Las luces empezaban a apagarse, y la gente se dispersaba lentamente. Pero ella ya no sentía esa sensación de vacío que había sentido antes, esa sensación de estar buscando algo que no sabía cómo encontrar. Ahora entendía que todo el viaje había sido necesario. Las dudas, las luchas, las críticas, todas esas experiencias habían formado parte de lo que ella era ahora. Salió de la galería, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro. La ciudad seguía viva, pero ya no la sentía como una desconocida. Ahora, Xóchitl sabía que su lugar en ella estaba asegurado. Había encontrado su voz, y su arte estaba destinado a dejar una huella. No necesitaba ser validada por los demás, porque había encontrado la validación en sí misma. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad parecían extenderse hasta el infinito. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sabía que su legado, el legado de sus ancestros,
Ya no solo vivía en las historias de su pueblo, sino también en su arte. Y con eso, Xóchitl sonrió, segura de que había hecho lo correcto. El futuro estaba ahí, abierto ante ella, y estaba lista para abrazarlo.